El suicidio en México, la mayor cantidad de las personas que se suicidan, el 80% son hombres. Y están entre los 20 y los 30 años. Entonces, en un promedio nacional, el 50% de la población tiene síntomas de ansiedad. Entonces, para que te des una idea, si somos 128 millones de personas y tenemos, 64 con síntomas de ansiedad, entonces estamos en un problema. Sí, claramente. Nosotros lo que hacemos es hacerle un llamado a la gente para que tengan cuidado, porque ahora con la pandemia se empezaron a acercar a gente que eran charlatanes y los empezaron a engañar. Sí. Entonces, pues el problema ahí está. Eso le toca a la autoridad resolverlo. Nosotros lo que nos toca pues es hacer proyectos. Hola, muy buenas tardes, amigos y amigas de Acueducto Online. Nos encontramos aquí con el maestro Boris González Cejas. Boris, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, muchas gracias, gusto saludarte. Un gusto también saludarte. Y bueno, que nos cuentes un poquito el por qué la psicología, qué fue lo que te llamó, lo que te interesó acerca de la psicología, porque leyendo todo tu currículum, aparte de ser psicólogo, también hiciste como cursos y diplomados en también la parte de la docencia y también te dedicas a formar un equipo con otros psicólogos, ¿no? A ir de la mano con ellos para crear diferentes proyectos, diferentes investigaciones, pero ¿por qué la psicología en general? Pues mira, la psicología es una ciencia que estudia la subjetividad humana y eso pues ya es decir mucho. La subjetividad implica pues cosas que a veces hacemos y que no son conscientes, las hacemos también de manera inconsciente, el cómo nos vestimos, lo que comemos. En general la gente lo piensa mucho en los problemas psicológicos que le llaman psicopatología y pues en realidad yo me he especializado más en estudiar la parte psicopatológica de las personas. Desgraciadamente en México tenemos muchos casos y eso nos ha ayudado al equipo de psicólogos con los que yo trabajo a poder ayudarle a mucha gente. Nosotros trabajamos las 24 horas todos los días, tenemos un equipo de psicólogos y de psicólogas en todo el país y en Estados Unidos. Entonces está muy padre porque les ayudamos a la gente. En la pandemia, por ejemplo, muchas personas empezaron a tener depresión y ansiedad por el encierro. Entonces les empezamos a ayudar en un sistema donde les dábamos las citas cada 5 minutos. Entonces es muy importante porque la gente cuando pide una cita en general, de manera tradicional, pues te dan una cita de aquí a 2 meses o a la siguiente semana y nosotros logramos tener un sistema de atención muy rápida. De manera virtual atendemos las 24 horas todos los días. Y lo padre también de lo que hacemos en psicología es que tenemos psicólogos de todas las áreas. Tenemos psicólogos para niños muy chiquitos. Nos han llegado casos de bebés, por ejemplo, que no quieren comer y como son bebés y los tienen hospitalizados, nos piden que intervengamos como psicólogos cuando no le encuentran una causa biológica y eso pues está padre porque les hemos ayudado a esas familias. También atendemos a adolescentes, que es una etapa complicada para todas y para todos. Nos llega la adolescencia y nos llega... Hay un escritor que decía que la adolescencia era el despertar de primavera. Entonces, para todos, pues ha sido un despertar de la primavera. Sí, claro. Y para algunos, desgraciadamente, ha sido complicado. Para otros también nos fue complicado, pero hemos visto que la adolescencia tiene mucho poder y ayuda mucho para lo que se viene, que es la juventud y la adultez temprana. Para las personas que son adultos tempranos tenemos programas especiales. Por ejemplo, tenemos un programa muy fuerte para la prevención del suicidio. El suicidio en México, la mayor cantidad de las personas que se suicidan, el 80% son hombres. Y están entre los 20 y los 30 años. Entonces, como ustedes ven, pues la edad del suicidio pues es una edad muy difícil, muy dolorosa, porque debería de ser pues la edad en la que tenemos pues más condiciones, mejores condiciones de vida, más opciones, más oportunidades, más vida, más vitalidad, y para algunos pues se les nubla la vida.
y lo que queremos es más bien ayudarles, y tenemos un programa para evitar y atender de manera inmediata el suicidio, para prevenirlo y también para erradicarlo, porque hay que decirlo, el suicidio es 100% prevenible. Okay. Y bueno, tenemos programas para adultos mayores que también está muy padre. O sea, lo que nos está gustando mucho de esto de la psicología ahora es que muchos adultos después de los 70 años nos buscan, y es algo que antes no se daba. Antes eso era impensable, o sea, había una estigmatización total hacia la salud mental, ¿no? Antes, pues hay gente mayor, ¿no? Que cree que la salud mental solamente se trata cuando alguien ya tiene un problema mayor, o que está loco, o simplemente es alguien que no funciona en sociedad, ¿no? Entonces, las personas no suelen verse de esa manera, aunque en ciertos casos sí lo necesiten, pero no lo buscan porque no quieren tacharse, ¿no? Ellos mismos con esa, pues ahora sí que con esa etiqueta. Así es, y de esas etiquetas hay de muchas cosas, ¿eh? Muchos lo toman como si fuera un signo de debilidad y no reconocen su lado vulnerable. Todos somos vulnerables como seres humanos, tenemos un lado vulnerable. El tema ahí es de que los estigmas son muchos en salud mental, en psicología. Los principales pues son estos que mencionas tú, que tienen que ver con pensar que es para locos. En realidad, fíjate que los locos, lo que nosotros consideramos como locos técnicamente, es un psicótico o un esquizofrénico. Pues son personas que son funcionales, o sea, muchas veces no los pueden detectar y no saben que tienen síntomas de psicosis o de esquizofrenia, perdón. Y más bien la gran cantidad de esas personas muchas veces viven así sin un acompañamiento profesional. Y sin embargo, las personas que se dicen normales también tienen un problema psicológico. Todos, por definición, tenemos un grado de neurosis o de psicosis. En el caso de lo que nosotros creemos es de que la psicología también no es para todos. Hay gente que no está dada para eso. Culturalmente, en ciudades o en países, por ejemplo, como México, nosotros hemos visto que va en ascenso la búsqueda de ayuda psicológica. En las comunidades indígenas también buscan ayuda psicológica. Por ejemplo, acabamos de hacer proyectos. Eso es algo que hacemos de manera muy cotidiana. Tenemos proyectos especiales para las comunidades. Entonces acabamos de hacer uno con jóvenes indígenas mayas. Entonces estuvimos en la selva maya, trabajamos con las adolescentes mayas y con los hombres mayas jóvenes, y trabajamos en temas de educación sexual integral, sobre todo para enseñarles a decidir y cómo tomar decisiones de manera responsable. Claro. Y eso pues es muy padre, porque la psicología no se reduce nada más al estigma de estar loco o no, sino que es más bien algo más amplio. Tiene que ver con la sexualidad, con la toma responsable de decisiones, tiene que ver, como te acabo de decir, con, por ejemplo, trabajar con poblaciones que son vulnerables, como son los niños y las niñas, darles voz, escucharles, trabajar con ellos para que ellos nos digan pues ellos cómo ven su vida. Acabamos de hacer un proyecto muy bonito también en una zona muy violenta de Michoacán. Y trabajamos con niños, con fábulas. Haz de cuenta que ellos hacen fábulas. Entonces ellos explican en la fábula que hay un problema y cómo se resuelve ese problema. Casi todos los niños dicen que su problema es de que desaparecieron a un familiar, de que torturaron a su familiar, su papá no está porque está desaparecido, o su papá los abandonó, o mataron a su mamá, o mataron a su papá. Entonces ellos buscan por medio de la fábula darle una respuesta a ese problema que tienen. Y como tú ves, entonces vamos a lo más fuerte que hay de los problemas sociales, pero con las herramientas de la psicología. Y es un tema muy interesante, ¿no? Porque normalmente la gente mayor cree que los niños, como no entienden lo que está sucediendo, no les afecta, o que se les va a olvidar en algún momento. Eso pasa también en cuestiones, no sé, de abuso sexual. Cuando los niños sufren este tipo de violencias, se cree que después no va a haber una afectación porque los niños no conocen lo que están viviendo, también en los casos de violencia tanto del Estado como en el lugar en donde están, y que no va a haber pues un daño, ¿no? En su mente, en su psicología, en su día a día, básicamente. Y se tiene como también este estigma de que normalmente los niños no podrían tener estos problemas psicológicos porque hay muchas cosas que ellos no entienden y ellos pues ahora sí que no pueden sufrir, por así decirlo.
Así es. Pues mira, desgraciadamente los daños psicológicos en el país son muy amplios. Después de la pandemia tenemos registros el INEGI ha hecho mediciones sobre la depresión y la ansiedad. Tiene una encuesta que se llama Enviare, que es la encuesta de bienestar subjetivo. Es cómo nosotros nos sentimos y cómo opinamos que nos sentimos. Y desgraciadamente los niveles de depresión y ansiedad cada vez suben más y más en la población. Por eso se ve más violencia en las calles y en las casas, porque no hay atención profesional de estas personas y generan pues muchos líos. Desgraciadamente los índices de ansiedad son muy elevados. Yo te hablo que en un promedio nacional el 50% de la población tiene síntomas de ansiedad. Entonces, para que te des una idea, si somos 128 millones de personas y tenemos, no sé, 64 con síntomas de ansiedad, entonces estamos en un problema. Sí, claramente, es más de la mitad. Aparte, bueno, otros problemas que están ahí, que ya los conocen ustedes, que tienen que ver con la pobreza, la desigualdad, las brechas que hay en México, desgraciadamente, siguen hoy todavía. Desgraciadamente no ha habido cambios estructurales para poder lograr que las personas tengamos, me refiero a los grupos vulnerables, ¿no? Mujeres, niños, personas que han sufrido de violencias, que tengan mejores condiciones o un panorama distinto para avanzar. Ahí es donde la psicología pues es clave para poder brindarle atención a esta gente, poder fortalecer lo que ya tienen para salir adelante y que tengamos pues una sociedad más equitativa, más igualitaria. Yo como psicólogo pues yo tengo 22 años de experiencia, estudié en la primera generación de la Universidad Michoacana, estoy muy orgulloso de ser nicolaita. Y después me fui a estudiar a Buenos Aires, Argentina. Okay. Allá estudié una maestría en psicoanálisis. Allá viví 4 años. Y pues Buenos Aires y Argentina pues son los más importantes en el desarrollo de la ciencia psicológica, a mi parecer, a nivel mundial. Hay otras ciudades importantes, pero ellos tienen como más dedicación y más investigaciones. Hay otras ciudades como París, como Madrid, como la Ciudad de México, que también desarrollan cosas, pero en Buenos Aires es muy interesante, por eso me fui allá. Y lo que yo aprendí es que la ciencia psicológica es muy amplia. Hay desde los grupos, por ejemplo, neuropsicológicos, que son como los que tienen ahorita más poder y más influencia, y todo el mundo, si te da un argumento de neuropsicología, ya lo dan por válido. Sí, claro. Hasta los psicoanalistas y los que trabajan más elementos más subjetivos y más que tienen que ver con la personalidad y el desarrollo pues sobre todo de la vida anímica. Claro. Y ahí pues en ese grupo pues hay de muchas cosas, ¿no? Hay gestaltistas, hay humanistas, hay clínicos, sociales, educativos. Entonces hay una gran variedad de psicólogos. Nosotros lo que hacemos es hacerle un llamado a la gente para que tengan cuidado, porque ahora con la pandemia se empezaron a acercar a gente que eran charlatanes. Sí. Y los empezaron a engañar. Sí, sí. Entonces pues el problema ahí está. Eso le toca a la autoridad resolverlo. Nosotros lo que nos toca pues es hacer proyectos, como ahorita te acabo de narrar un par de ellos, y tenemos otro que es muy fuerte también, que tiene que ver con los peritajes psicológicos. Tenemos un equipo de peritos, es decir, de expertos en psicología, que hacen evaluaciones en casos pues muy complicados que nos piden o las defensas en un caso jurídico o las víctimas, y nos piden que intervengamos. Nosotros pues les ayudamos, sobre todo lo hacemos en nombre de la salud mental y de la ciencia psicológica, y podemos determinar casos muy, muy complicados. Por ejemplo, nos han invitado en casos donde nos dicen, no, pues ya se murió una persona, ella se mató, se suicidó. Y resulta que no era así, más bien la mataron, la quisieron pasar como un suicidio, pero en realidad la asesinaron. Y nosotros podemos determinar por medio de autopsias psicológicas, de estudios de la personalidad, si esa persona tenía características para poderse suicidar o en realidad no. En realidad están engañando a la gente. Okay. Entonces hacemos cosas así tan interesantes como que tienen que ver con peritajes o con estudios especiales que hacemos con los grupos. Trabajamos, por ejemplo, con la Embajada de Alemania, y ellos nos piden que hagamos estudios especiales, por ejemplo, de autocuidado y de lo que la gente considera importante para cuidarse o no. Ya ves que mucha gente no se cuida. Sí, claramente. No se cuida, y eso es un problemón que tenemos. A pesar de que saben que tienen diabetes, por ejemplo, no se cuidan. Sí. O a pesar de que tienen un problema médico, no se cuidan. Y nosotros intervenimos
y hacemos estudios para lograr que la gente pues cambie esos hábitos pues de manera psicológica. Claro, pues también está este pensamiento en la gente de que, bueno, si ya me voy a ir, me quiero ir contento, ¿no? De que no me voy a cuidar tanto. Si tengo diabetes, voy a seguir comiendo mis cosas porque así me quiero ir más contento. Entonces siento que esto también es un problema porque algo que bien se pudiera resolver de buena manera, pues lo están ahora sí que dejando ir, ¿no? Pues así como lo dices, se oye como un suicidio a gotas, ¿no? Sí, básicamente, pues sí, parece un suicidio en goteo, básicamente, porque pues el hecho de no cuidarse y de decir, bueno, así voy a vivir mi vida, porque ya es lo último que me queda, es ya destinarte a la muerte. Así es. Mira, desgraciadamente el problema que vivimos en México de violencia, de tantos asesinatos, ha habido más de 130,000 homicidios en el gobierno actual, más de 100,000 desaparecidos también en el gobierno actual, me refiero al gobierno federal. Tenemos un problemón muy grave, muy grave. Históricamente va a quedar eso ahí registrado. Y yo creo que tiene que ver con esto que estamos platicando, porque el pensar que la muerte es cualquier cosa, es algo muy sencillo y es algo que a todos nos va a dar, es muy simplón, y mucha la gente se basa y esa ética y ese pensamiento simplón, con eso viven. Desgraciadamente no entienden la lógica de la fuerza y de la potencia política que tiene la vida, y no lo están defendiendo. Como comunidad no lo hemos estado defendiendo. Por eso es nuestro compromiso como psicólogos, para dar cuenta de la vida. Y no lo digo como sacar una banderita y decir, viva la vida y ya. Eso es muy simplón. Pues también. Claro, también. Sino me refiero a algo de una potencia de vida tan fuerte como esto, ¿no? De enseñarle a la gente que no es irnos nada más contentos con nuestra Coca-Cola a la tumba después de años de estar padeciendo los embates que tiene la diabetes, por ejemplo, en el cuerpo y en las familias, porque es un desgaste anímico muy fuerte para la gente. Y no hablo nada más de esa enfermedad, hablo de muchas otras, y que mucha gente la relativiza y dice, de todos me voy a morir, pero ahí se llevan pues a las familias, a la economía de ellos y de ellas, y a la historia y a las posibilidades de las familias de salir adelante. Es un desgaste por todos los lados, básicamente es un desgaste tanto de la persona que está enferma, como de la gente que lo cuida, como de ahora sí que el dinero que se está poniendo para que esté bien y se mantenga un rato más en vida, pues porque normalmente es lo que quiere la familia, ¿no? Que siga aquí, que se mantenga, pero cuando la persona ya está puesta, bueno, pues así me tengo que ir, pues ya es un poquito más complicado y más pesado el cuidarlos, ¿no? Así es. Sí, pues ahora sí que hablando acerca de pérdidas también que tienen que ver como con la pandemia, ¿cómo crees que estuvo Michoacán psicológicamente con la pandemia? Hablando de niños, de jóvenes, de adultos mayores, gente que perdió familia. ¿Cómo un análisis así general de cómo estuvo Michoacán? Mira, los michoacanos y las michoacanas tenemos unas características muy especiales a nivel nacional. Somos muy peculiares si nos comparamos con otros pueblos, por ejemplo, de Jalisco, de Yucatán, de Nuevo León. Tenemos unas características, yo lo he notado por los estudios que hemos hecho en el estado. La gente de Michoacán es más atrabancada, más nosotros le llamamos que tiene, técnicamente hablando, le llamamos que tiene un pensamiento automático. Entonces actúan más así de inmediato, y piensan las cosas más así en corto y lo hacen, son más activos, son más proactivos. Eso tiene dos lecturas. Por un lado, puede ser que hayamos aceptado la pandemia de una mejor forma, porque decimos, bueno, si me voy a tener que quedar encerrado, pues aquí me quedo, y que sea, ellos pensaban, les habían prometido que eran unos días, y luego fueron meses, y ya luego fueron años, y así se lo aventaron. Entonces eso de alguna manera te ayuda en la personalidad, pero desgraciadamente en el tema de la violencia también se creció muchísimo a nivel de la violencia en las casas. Lo que te acabo de comentar, el tema de los suicidios, por ejemplo, el año pasado en Michoacán hubo aproximadamente, bueno, voy a decirlo así en términos generales, hubo cerca de 400 suicidios en el estado. Entonces eso habla de que estamos pues en un problemón. Y el problema, yo lo digo que estamos en un problemón, lo digo porque el tema de la pandemia es como una ola. Haz de cuenta que dicen, pues todos se encierran, todos se cuidan,
Pero eso es lo que dicen al principio. Luego vienen las consecuencias cuando va bajando la situación. Sí, sí. Y en temas de psicología, eso va a llevar varios años. Si es que hay buenas políticas, por el momento no las hay. O ustedes díganlo, pues, sobre todo a mí, yo las preguntas que les hago, porque a mí me lo dice la gente, es, pues, ¿qué servicios tienen ustedes accesibles? Que ustedes digan, bueno, esto es de confianza para mí o para mis hijos o para mis papás, para que se atiendan, pues ustedes son los mejores jueces en ese tema. Yo lo comento porque es lo que me han comentado a mí los psicólogos que trabajan en distintos espacios y me dicen, pues la verdad el problema viene muy duro. Este año, por ejemplo, de enero a noviembre ha habido más de 300 suicidios. Si estás pensando tú que pues es algo aislado, pues no. Los suicidios, como yo te lo dije hace un momento, son 100% prevenibles. Claro. Los suicidios no es porque un loco se le ocurrió aventarse y ya. En realidad, un suicidio tiene mucho que ver con un dolor excesivo, un dolor insoportable, y la gente se suicida. Casi la mayoría, el 80% de los que se suicidan lo hacen por ahorcamiento. Entonces eso psicológicamente tiene una explicación. No es azaroso, o sea, no es que el 80% se hayan suicidado así por obra de Dios, no es así, sino que tiene una explicación psicológica. También las afectaciones en las familias, pues es muy importante. Por eso es que nosotros llamamos a la comunidad, le invitamos para que busquen ayuda psicológica, se atiendan, porque desgraciadamente los problemas psicológicos luego se van haciendo como en una pandemia y se van replicando. Sí, sí. Y a veces lo toman ellos o la gente como si fuera una maldición o un pecado, y no es así. Es más bien que en las comunidades y en los grupos familiares en los que estamos, luego eso va haciendo que se repliquen los problemas de manera inconsciente, y ya como profesionales les podemos ayudar para salir adelante, para generar condiciones preventivas y de cuidado, y que puedan tener un proyecto de vida pues que sea pues de acuerdo a lo que cada uno de nosotros o de nosotras se haya establecido, ¿no? El deseo, la verdad es de que es muy distinto entre las personas, pero el deseo siempre está ahí, siempre está latente. Entonces nosotros ayudamos a la gente para que puedan avanzar con su deseo en base pues a lo que se hayan planteado en su vida. Ok, y si nos pudieras dar unos tips rápido para no caer con gente que es charlatana, pues evidentemente se ve que pues a nivel estado se necesita abrirse un poquito más a la ayuda psicológica, pero ¿cómo le podemos hacer para nosotros darnos cuenta que la persona que nos está atendiendo es verdaderamente alguien que nos va a ayudar? Pues mira, nosotros nos basamos principalmente en un criterio que es la exhibición de un título y una cédula profesional. Eso pues a ti te habilita para que tú sepas de qué estás hablando de tu tema, ¿no? Si eres periodista y tienes un título y una cédula, pues ahí está. Luego hay unas personas que andan digamos como muy liberales y dicen, no, es que para las cosas de psicología no se ocupa un título, una cédula, con la vida y la experiencia es suficiente. Entonces mucha gente se autoriza ya a hablar de cualquier cosa y meten que el coaching, que las constelaciones y que cualquier cosa que se inventan. Okay. Ahorita se están inventando unas cosas muy raras. Yo en lo personal, por la experiencia que yo tengo, yo creo que básicamente con un título y una cédula profesional ya es un buen avance. Okay. Ya después de eso depende del problema. Hay problemas muy especializados que requieren pues una especialidad, una maestría, un doctorado, no sé, estudios ya más específicos para lo que uno quiere atender. Pero yo diría que básicamente ese sería como una condición, el título, la cédula. Obviamente pues hay muchas personas que trabajan en su área profesional. Nosotros, por ejemplo, tenemos psicólogos en los 113 municipios, tenemos psicólogos que hablan idiomas indígenas como el maya, el purépecha, el náhuatl. Entonces eso a nosotros nos da la posibilidad de atender a la gente en purépecha, en náhuatl, en el idioma que tengan, y hay gente que hablando español hablan otros idiomas porque están pues ya en procesos psicológicos ya muy avanzados, y también tenemos especialistas para ellos, okay, que son los que yo te comentaba, gente que por ejemplo empieza a hablar de cosas como paranoides o que lo están siguiendo o que tienen un problema donde alguien les está hablando, una voz que les habla o así. Eso hay que creérnosla porque es real.
Y tenemos psicólogos que son especialistas en esos temas. ¿Y dónde podemos encontrarlos? ¿Algún contacto para que la gente sepa en dónde puede llegar ahora sí que a buscar ayuda? Mira, nosotros tenemos una página web que es psicologiaydesarrollocomunitario.com, así se llama. Y si la gente se mete y le pone psicologiaydesarrollocomunitario.com, ahí le va a entrar, le va a mandar, puede ser por chat o por correo, como la gente quiera. Y ya puede poner ahí, oye, quiero una atención, quiero una cita, vivo en tal lado. Nosotros los datos que les pedimos casi siempre, porque atendemos mucha gente y es un equipo de psicólogas las que les va a atender, les va a preguntar. Somos profesionales, ahí no hay nadie que no sepa de psicología. Ya les va a preguntar ¿cuál es tu motivo de consulta? Y ya tú le dices, no, pues me pasó tal cosa, ¿qué edad tienes? Nos interesa mucho la edad porque como tú viste, pues a partir de la edad es cuando vivimos ciertas cosas o se espera que vivamos ciertas cosas. Y cuál es la ciudad donde vives. Afortunadamente tenemos la atención virtual, entonces virtual te puede atender alguien que está en Estados Unidos, aunque tú seas de Chinicuila o de donde estés tú en la localidad o en el municipio en el que estés, te podemos asignar a un psicólogo que esté en Nuevo León, que esté en Morelia o que esté en Tijuana. O donde sea. Lo importante es de que les vamos a resolver rápido, y que les va a hacer con un psicólogo profesional. Y en redes sociales estamos como Psicología y Desarrollo Comunitario, en todas las redes sociales. Y es lo mismo, por ejemplo, en TikTok. Si se meten a TikTok, ya le ponen ahí Psicología y Desarrollo Comunitario. Ahí en el mensaje les pueden poner, mandar un mensaje y una psicóloga les va a responder. Ok, bueno, pues entonces servicio inmediato, básicamente. Sí. Ok, bueno, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros y por compartirnos toda esta información interesante, y pues esperamos volverte a ver. Así que muchas gracias a ti por la entrevista, muchas gracias al público por escucharnos y por seguirnos. Y ahora pues vamos a hablar con una columna de salud mental. Esperamos que puedan hacer ahí sus comentarios. Es una columna que va a ser en honor a Jorge Luis Borges, que se va a llamar Somos nuestra memoria. Es de un poema que él escribió en 1969 y que se llama Cambridge, el poema. Esa es la parte final del poema, es un poema chiquito, y ahí vamos a hablar sobre estos temas de salud mental. Ok, súper bien. Muchas gracias. Gracias a ustedes.